¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Estados Unidos como países? A simple vista, algunos pueden decir que la diferencia radica en su nivel de desarrollo, ya que Estados Unidos es considerado un país del primer mundo, mientras que Brasil está en vías de desarrollo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando comparamos Estados Unidos con un país europeo también desarrollado? En este caso, la respuesta es más compleja, pero un factor determinante es la capacidad de los países para influir económicamente, políticamente y militarmente en otros países con medidas imperialistas. No solamente vamos a ver la definición de imperialismo, sino cómo se desarrolló en el siglo XX y en la modernidad. El término imperialismo se empezó a usar en 1870. Pero no fue hasta 1917 que Lenin hace una tesis sobre cómo se desarrolla en su libro Imperialismo, fase superior del capitalismo. En este se explica cómo se forma dicha fase superior, cuáles son las cadenas de producción y movimiento de capital entre las entidades sociales que se necesita para formar dicha fase. Lenin explica en su libro el siguiente panorama. Cuando se forma la primera fase del capitalismo, primero existe una brevedad de libre mercado, en donde nacen las empresas que no son dependientes del Estado ni de la monarquía. Cuando estas empresas crecen, empiezan a comer a la competencia por medio de oligopolios o teniendo la totalidad del mercado y convirtiéndose en monopolios. Dadas las grandes cantidades de capital que ahora tienen estas empresas, necesitan de bancos privados y no estatales para guardar su dinero. Estos bancos empiezan a crecer en capital hasta un punto de hacer también de prestamistas. Cuando estos bancos hacen de prestamistas para los monopolios, estas se vuelven dependientes del banco, y este tiene el control sobre a quién dar préstamos y a quién no. Esto va a depender de intereses mutuos, pero acá es donde se forman los primeros pasos del imperialismo, ya que estos bancos y empresas con grandes cantidades de capital empiezan a interferir en el Estado burgués y el Estado pierde control sobre alguna o mayorías de intereses para el futuro, y empieza a depender del dinero de estas empresas. Vamos a ver dos ejemplos. Digamos que tenés una empresa privada de armas y munición, pero no hay ninguna guerra activa en el mundo. Por ende, estás acumulando demasiado material sin ser vendido. Entonces tenés la idea de interferir en el Estado dando dinero y que éste formule alguna guerra en el mundo, y así poder vender tus productos. El segundo caso es de una empresa que genera energía gracias al carbón, pero en tu país existen centrales nucleares, y para ganar porcentaje de mercado, pagás al Estado para que cierre dichos centros nucleares, la cual va a generar la intensificación de carbón. De paso, sacás un par de estudios científicos de dudosa procedencia para engañar a la gente de que el cambio climático no existe. Por ende, no hay ningún problema en volver a dichos medios. Estos dos ejemplos son casos donde se dan muy a menudo en la vida real. En el primer caso se da principalmente en Estados Unidos, un país que de 1776 hasta hoy, solo 18 años no estuvieron en guerras, ya sea directamente o indirectamente. El segundo es un caso que se ve en muchos países. El lugar exacto del ejemplo es en Alemania, que durante 2017 tenía 17 centrales nucleares y a día de hoy tiene 0. Aparte de los millones y millones de dólares gastados en propaganda de empresas como ExxonMobil para engañar a la gente sobre sus malos usos del petróleo y el calentamiento global. Entonces con esto ya tenemos una base. Para que se forme un país imperialista, primero los monopolios tienen que corromper la política burguesa del Estado. Así, y solo así, van a actuar bajo los intereses de dichas empresas. Lenin observa que así como las monarquías colonizaban países para después extraer recursos, el imperialismo lo hace de una forma diferente. Al tener control económico sobre un país subdesarrollado, este va a exportar capital hacia los bancos exponencialmente. De modo que no solamente importa que un país tenga una buena base económica dentro de sus propios terrenos, como puede ser Estados Unidos en su etapa más proteccionista, sino que este puede ser potencia mundial explotando a lugares del tercer mundo incluso si no tiene las facultades para hacerlo, como es el caso de Inglaterra. Entonces, si el imperialismo es un país que tiene dominancia sobre otro, ¿qué diferencia hay entre el imperialismo y colonialismo? ¿Cuál es la diferencia? Cuando un país coloniza a otro, tiene un asentamiento. Por ejemplo, el asentamiento de colonias británicas, francesas y españolas por casi todo el mundo desde 1500. Es por ello que te quiero dar unos puntos para que entiendas la diferencia entre ambos. 1. Control territorial. El colonialismo se refiere al control de un territorio por parte de un país extranjero, mientras que el imperialismo se refiere al control político y económico de otros países sin necesidad de establecer una presencia territorial en ellos. 2. Motivaciones. El colonialismo se basa en la idea de expandir un territorio para establecer colonias y obtener recursos naturales. El imperialismo, por otro lado, tiene como objetivo expandir el poder político y económico de un país y generar futuros monopolios que sirvan a los intereses del país imperialista, los cuales van a controlar dichos recursos naturales, como pasa con el litio actualmente o como pasó con la guerra por el petróleo de Estados Unidos a gran parte del mundo. 3. Legado. El colonialismo dejó una huella duradera en los territorios colonizados, como la imposición de una cultura, religión extranjera e imposición del idioma. También el robo de recursos naturales y la explotación económica. El imperialismo, por su parte, deja un legado de desigualdad económica, políticas liberales y conflictos regionales que persisten hasta hoy, pero generalmente no hay una imposición de cultura.
El imperialismo y Argentina. En el libro de Lenin se hace una buena mención a Argentina. América del Sur, sobre todo Argentina, dice Gerhard Böhm, es tan dependiente financieramente de Londres que casi debe ser considerada como una colonia comercial inglesa, basándose en los informes de 1909 del cónsul austrohúngaro en Buenos Aires. Schleider calcula que el capital británico invertido en Argentina ascendía a los 8.750 millones de francos. No es difícil imaginar los sólidos lazos que esto asegura entre el capital financiero británico y su fiel amigo la diplomacia, y la burguesía argentina, los círculos dominantes de toda su vida económica y política. A lo que Lenin cita y se refiere es que Argentina era totalmente dependiente de los británicos. El desarrollo de la industria fue gracias a ellos, incluido todo el sistema de trenes para su posterior nacionalización décadas más tarde. También los británicos financiaron la conquista del desierto, donde se desplazó a los indígenas, y no de buena manera, hacia la Patagonia, ya que se repartió las tierras para la industrialización agraria para exportar comida y materias primas a dicho país. Todo esto aprovechando la desigualdad que había en Argentina, el cual el pueblo no vivía con ningún lujo y trabajando más de 8 horas al día. Años más tarde, Gran Bretaña se fue del país por presión de otros países de la Commonwealth, los cuales pedían tomar el rol en la que se usaba Argentina como exportador de materias primas. Para muchos liberales, esto es considerado como la era de oro de Argentina, ya que supuestamente estaba como potencia mundial por tener un PBI alto, un PBI que recién se crearía en 1940, y los datos de esa época son solamente estimaciones, aparte de no tener en cuenta la desigualdad de ese momento. Pero vayamos un poco más a nuestra época. Veamos el imperialismo a día de hoy. Los casos que más se critican son los de Estados Unidos y sus guerras por el petróleo, en las cuales terminan tercerizando o en muchos casos interviniendo por ellos mismos militarmente para después asentar un monopolio petrolífero el cual va a controlar la situación del país dominado. O como después de dictaduras militares por toda Latinoamérica, la exportación de capital del hemisferio sur al hemisferio norte es gigantesca. En este sentido, Estados Unidos ha mantenido su hegemonía mundial gracias a la creación de la OTAN, la cual ayuda a controlar Europa. Además, su moneda, el dólar, se utiliza como moneda de comercio internacional, lo que le da una gran influencia en la economía mundial, y como vimos anteriormente, ha intervenido políticamente y militarmente en países en vía de desarrollo cuando ha creído necesario. Este tipo de comportamiento es clave del imperialismo y es uno de los factores que definen la política de Estados Unidos. Usando la dominancia del dólar, Estados Unidos es libre de imponer sanciones dependiendo de las necesidades económicas que éste necesite, sin importar si el país sancionado termina explotando de pobreza y problemas económicos internos. También hay otro factor del imperialismo, que son las llamadas proxy wars o guerras por delegación. Guerras que estallan de un país a otro, pero que Estados Unidos no está metida directamente. ¿Pero es Estados Unidos el único país imperialista a día de hoy? No, sí el mayor, ya que mantiene la hegemonía mundial, la cual vemos caerse cada día que pasa cuando países como China y Brasil deciden dejar de usar el dólar como moneda de uso. Pero sí existen otros países que toman medidas imperialistas a mayor o menor medida, como Rusia contra Ucrania, Irán con países limítrofes, o países de Europa que todavía saquean recursos de África por medio de sus colonias. Antes de dejarte con la última parte, siendo un extracto del Che hablando del imperialismo, te dejo mi conclusión. Es muy importante entender este fenómeno, ya que gracias a él vas a poder entender muchas decisiones que se toman en los países del primer mundo. Hay muchos movimientos imperialistas que son susceptibles solamente una vez son acordados. Se debe destruir todo imperialismo de la faz de la Tierra, pero para eso hay que entender la teoría. No olvides de leer Imperialismo Fase Superior de Capitalismo de Lenin, ya que cuando menos te lo esperas vas a entender muchos movimientos políticos locales que están bajo interés de la burguesía, o peor, de monopolios. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada.